Buen día. Siguiendo con la serie de metodología de investigación, cómo elaborar un protocolo, cómo escribir un artículo científico, revisamos la sesión anterior lo que es variables, recordamos lo que son las variables, después todo lo que se pueda medir en una investigación y que me permitan pues, responder a mi pregunta de investigación. Estas variables también tengo que responder, o sea, dentro de mi protocolo de investigación o dentro de mi metodología, el método estadístico que voy a usar para tratar estas variables. Estas variables, dependiendo de si sean variables cuantitativas, por ejemplo, la edad de mi grupo de población, pues es una variable cuantitativa desde el punto de vista que pueda darle un promedio, una mediana, ver su desviación, ver su rasgo intercuartílico, etc. Hay otro tipo de variables, o sea, que no son cuantitativas, que son categóricas, las antes llamadas cualitativas, que van a hacer que yo me coloque sí o no en una categoría. Por ejemplo, si tengo fiebre, si estoy viendo si mi amigdalitis aguda me está provocando fiebre, una variable categórica o cualitativa, la respuesta sería sí o no. O sea, a la vez, pues es una variable dicotómica. Si estuviera viendo mis niveles de glucosa, pues mis niveles de glucosa, como se van a reportar, por ejemplo, yo tengo 120 miligramos por decilitro, o 200 si soy diabético, o 80 si soy no diabético, pues también puedo tratar en estas variables, puedo tratar, estadísticamente y ver promedios, medianas, etc. Entonces, tengo que plasmar el método estadístico que voy a usar, que por lo general yo plasmo en mi metodología, que voy a hacerles un análisis de frecuencias, que voy a hacer un análisis bivariado, multivariado, etcétera, y menciono también el paquete estadístico que voy a usar o que voy a emplear para el análisis de estas variables. Un ejemplo puede ser que voy a usar SPS, que voy a usar Stata, que voy a usar R, etcétera. Todo esto va desde el protocolo, va a ir plasmado. Si voy a tener un resultado de laboratorio, por ejemplo, si estoy viendo el nivel de glucosa que tiene una población que acude a un centro de atención de diabetes, pues bueno, esto ya me implica tener un método de laboratorio que también tendré que plasmar en mi material y método, como un método de laboratorio, en que uno va a describir pues que voy a usar tal método, obviamente que debe ir acompañado de una cita bibliográfica, que voy a usar tal método para determinación de glucosa, o voy a hacer tal prueba diagnóstica para mi amigdalitis, ¿verdad? Aquí es donde lo plasmamos. Una vez que ya definí, ya seleccioné mi población, que ya dije yo que voy a estudiar las amigdalitis aguda, que mi pregunta de investigación pues es cuál va a ser la frecuencia, que mi objetivo va a ser determinar la frecuencia, que mi hipótesis es que va a ser similar a otras poblaciones de mismas características, que en mi material y método plasmé que iba a tomar como universo de trabajo todos los que acudieran por síntomas respiratorios o por amigdalitis aguda al consultorio fulano de tal, que ya decidí que voy a aplicarles una encuesta clínica también dentro de mi material y método, dentro de mi metodología, que ya decidí que les voy a hacer un examen de laboratorio para confirmarlo, cuál es el bicho que está involucrado en mi amigdalitis aguda, pues ya hago o plasmo en un párrafo pequeño el procedimiento del estudio. ¿Qué es lo que va a incluir? Pues voy a describir sucintamente lo que haré para llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, yo empezaría en
habló de amigdalitis, pues que se trata de un estudio en el que se indagará la frecuencia de amigdalitis agudas en la población adscrita al centro de salud del ejido Piedritas, que voy a hacer la frecuencia, voy a ver el comportamiento con sus valores de riesgo a través de tal método estadístico, y que una vez que tenga los resultados, pues se los comunicaré a mi población, a los que acudieron pues a consultar, a mis autoridades de salud, porque es importante mis autoridades de salud saber cómo se comportan estos padecimientos, por si hay que modificar las políticas de salud, o que es mi tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y que voy a escribir pues una tesis. Desde este punto de vista, entonces, todo esto se engloba sucintamente, muy resumido, en un solo párrafo que va a dar una idea de lo que voy a hacer con mi protocolo, con mi proyecto, y esto se le llama el procedimiento del estudio. Después de esto yo tengo que ver qué recursos humanos y materiales voy a utilizar, si es un protocolo, o voy a decir qué recursos humanos y materiales usé si ya estoy haciendo una publicación o publicando una tesis. Entonces en este apartado va a quedar una constancia con detalle, sobre todo si es un proyecto que ameritó pues que me dieran dinero, es un proyecto subvencionado, tanto para la contratación de personal como para los insumos. ¿Qué plasmo aquí? Pues voy a usar tantas brigadas para que estén recibiendo al paciente, tantos médicos para que estén viendo la consulta, o simplemente si es una revisión de los archivos, pues bueno, contraté tantas personas para revisar el archivo, eh, como los insumos. O sea, si yo estoy haciéndolo todo de nuevo, o sea, que es un proyecto inicial, pues bueno, tendré que decir que voy a conseguir tantas hojas para las encuestas, tanto para los insumos de laboratorio, etcétera, incluyendo los congresos a los que tendré que ir para la difusión de mi trabajo. Y por supuesto que esto va a estar plasmado en un cronograma. En un cronograma yo voy a poner los tiempos, la fecha de inicio de mi proyecto hasta el final. Normalmente los hace uno en una base mensual que va desde que inicio el protocolo de investigación, que tengo 1 o 2 meses para terminarlo, hasta el trabajo del campo que voy a hacer, e inclusive hasta el tiempo en que voy a escribir mis resultados para el reporte de autoridades, para mi tesis, etc. Entonces, una vez terminado, yo tengo que decir qué voy a hacer con estos resultados. Está plasmado desde el protocolo. Pues, entonces voy a decir que una vez cumplido mi cronograma y que el proyecto esté terminado, tendré como producto final un reporte de autoridades o una tesis para maestría o para licenciatura o para doctorado, o un artículo científico que prepararé. Entonces, usualmente en esta parte faltaría la bibliografía, por supuesto. La bibliografía va a cambiar dependiendo de mi tema. Por ejemplo, es obvio que si yo estoy hablando de amigdalitis aguda, mi bibliografía consultada, la última, pues tengo que revisar forzosamente los últimos 5 años, y tengo que asegurarme que toda esta bibliografía está incluida en mi tesis. Si no, me va a decir mi autoridad pues que bueno, que no tome en cuenta muchas cosas. Peor si es una defensa de la tesis, pues me pueden hasta suspender porque se me olvidó tal artículo, etcétera. Entonces, todas estas cosas aquí terminaríamos con todo esto en el protocolo de investigación, una idea, pues, o sea, o una revisión bastante general, pero que ustedes pueden tener la guía si se dirigen al departamento de enseñanza de esta Secretaría de Salud, en que tienen elaborados guías para que ustedes, parte por parte, puedan ir desarrollando su protocolo con todas las de investigación, o escribiéndose artículos con todo el rigor científico que sea necesario para que sea válido, y que
en determinado momento, con mucho gusto, el departamento de enseñanza o el departamento donde estén haciendo su trabajo, que puede ser en este caso vigilancia epidemiológica, o sea, los apoyaríamos sin ningún, los apoyaríamos pues en lo que ustedes necesiten, tanto con cifras para armar su introducción, como por estilo y técnicas cuando ustedes estén escribiendo su producto final.